8:41 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM, Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez comenzamos con información importante en materia bursátil, hablando de la integración NUAM, pues este lunes inicia una nueva etapa para los mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú, con la entrada en operación del denominado Día D de NUAM, el proceso de integración tecnológica y homologación de reglas de negociación entre las bolsas de los tres países. En ese sentido, la implementación corresponde a la primera fase operativa del proyecto y estará enfocada exclusivamente en los mercados de renta variable al contado. Aunque las tres bolsas continúan operando de manera independiente y mantendrán sus propios reguladores, emisores y mercados locales, desde junio compartirán una misma infraestructura tecnológica basada en el Nasdaq Eclipse Trading y una nueva pantalla de negociación denominada TWS en este caso. En la práctica, esto significa que corredores, agentes y participantes del mercado comenzarán a operar bajo una arquitectura tecnológica común, con nuevas reglas de negociación, nuevas sesiones operativas y mecanismos homologados para el ingreso y calce de las órdenes. Actualmente, Chile, Colombia y Perú utilizan plataformas distintas para negociar acciones y otros instrumentos de renta variable. Con el día D, el mercado spot migrará hacia un ecosistema unificado. La negociación al contado pasará a realizarse mediante la pantalla Trading Workstation, el motor de negociación Nasdaq Eclipse Trading y los protocolos, además FIX.5 y sistemas binarios para conectividad y envío de órdenes. Sin embargo, otros segmentos como derivados, repos y préstamos de valores permanecen sin cambios durante esta primera etapa. En Colombia seguirán operando en Extreme y Master Trader. En Perú permanecerán en Millennium y en Chile continuarán usando HT y Express según el producto. NUAM explicó que esta decisión busca concentrar los esfuerzos del mercado en la transición del mercado spot y reducir riesgos operativos durante la migración inicial. Así funcionará el paso a paso. Primero, ingreso al mercado mediante intermediarios. Los inversionistas no acceden directamente al sistema bursátil. El ingreso seguirá realizándose a través de intermediarios autorizados como corredores de bolsa, sociedades, agentes o comisionistas. Los participantes internacionales también podrán operar, pero deberán hacerlo mediante acceso de Direct Market Access utilizando un intermediario habilitado en alguno de los tres mercados. El sistema permitirá además el enrutamiento electrónico de órdenes y el acceso de inversionistas institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras y administradoras de fondos. Paso 2. Selección del mercado y segmento. Aunque existiría una infraestructura común, las bolsas seguirán separadas jurídicamente y cada una mantendrá su propio código Market Identifier Code, que identifica dónde se ejecuta cada orden. Los mercados quedarán organizados así: Chile, XSGO, Colombia, XBOG y Perú, XLIM. A partir de ahí, cada instrumento será identificado o clasificado dentro de distintos segmentos de negociación. En Colombia, por ejemplo, existirán segmentos como continuo, subasta, dual, listing, fondos bursátiles, ETF y mercado global, mientras que en Chile y Perú tendrán clasificaciones adicionales según la moneda, plazo de liquidación y tipo de instrumento. Paso 3. Clasificación de los valores. NUAM definió distintos criterios para determinar cómo negociará cada acción o instrumento. Los valores con mayor liquidez, presencia bursátil o pertenencia a índices principales estarán en el segmento continuo. Allí entrarán también ETFs y acciones con programas de liquidez. En cambio, los instrumentos con menor frecuencia bursátil pasarán al segmento de subastas, donde las operaciones se ejecutan mediante mecanismos de equilibrio de los precios. El modelo también incorpora acciones locales cuya principal liquidez está en mercados extranjeros y valores extranjeros listados en las bolsas locales mediante agentes promotores o directamente por la bolsa. Paso 4. Ingreso de órdenes. Una vez seleccionado el mercado y el instrumento, los operadores ingresarán órdenes mediante TWS o mediante conexiones FIX y además protocolos binarios. El nuevo sistema funcionará bajo un esquema de mercado ciego, es decir, las contrapartes no podrán identificarse durante la negociación de órdenes. Colombia mantendrá completamente el anonimato de las contrapartes, mientras que Chile y Perú podrán visualizar información específica mediante FIX y reportes posteriores. La plataforma permitirá visualizar profundidad de mercado bajo dos modalidades: profundidad agrupada por precio y profundidad orden por orden. En TWS
podrán visualizarse hasta 50 registros de manera simultánea, mientras que mediante protocolos binarios se podrá acceder a toda la profundidad del libro de las órdenes. Paso 5. Formación de precios y calce. El motor Nasdaq Eclipse Trading será el encargado de administrar el libro de órdenes y ejecutar aparte el calce automático bajo reglas homologadas para los 3 países. El sistema utilizará sesiones diferenciadas como preapertura, mercado continuo, subastas de volatilidad, subasta de cierre, aftermarket y precancel. Durante las subastas, el sistema calculará un precio de equilibrio, metodología que fue ampliada en la versión 5.1 del documento técnico. Las órdenes se ejecutarán siguiendo, en este caso, básicamente prioridades de mejor precio, tiempo de ingreso, reglas específicas según tipología de orden y segmento. Paso 6. Difusión de información y market data. La infraestructura tecnológica tendrá su sede principal de datos en Chile y un centro de contingencia en Colombia. Los proveedores de información y participantes accederán mediante sesiones independientes por país. NUAM también implementará protocolos ITCH para cada market data, OUCH para ingreso de órdenes, EMDF para consumo de información y SQF para markets. Además, se mantendrán los eventos corporativos bajo la regulación de cada jurisdicción y serán informados a través del motor de negociación y los sitios web correspondientes. Uno de los puntos más relevantes del día D es que la implementación no modifica los sistemas de compensación, liquidación y post-integración. NUAM aclaró que entidades como el CRCC, la DCB, la Cavalli y los sistemas back office continuarán operando bajo los mismos flujos actuales. Esto implica que la transformación inicial estará concentrada principalmente en la capa de negociación y conectividad tecnológica. Ahí ya arranque importante. Nos encontramos entonces en el día de precisamente en materia de integración tecnológica, como bien lo estamos diciendo, y con esta información les cuento que ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que está bastante movida tras el sorpresivo resultado electoral de la primera vuelta que conocimos ayer en territorio colombiano. Recordemos, el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, se impuso en este caso en un porcentaje aproximadamente del 43% de los votos en primera vuelta, un poco más de 10 millones de votos, y pues básicamente habrá una segunda vuelta, dado que el candidato del progresismo o del gobierno, del oficialismo en este caso, hablamos de Iván Cepeda, pues quedó en segundo lugar con un poco más de 9.100.000 votos. Ambos candidatos pues pasan ya entonces a la segunda vuelta, que se definirá el próximo 21 de junio y pues que básicamente, por lo menos en lo que respecta a la primera vuelta, dio como ganador a Abelardo de la Espriella. ¿Esto qué conlleva? Pues un movimiento al alza de los mercados, como ya estaremos viendo punto por punto. Comenzando en este caso por la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap, que es el índice de referencia internacional, tiene un impulso bastante importante, por encima del 6% a esta altura, específicamente gana 6,26% y ya se ubica en 2.313 puntos. Básicamente, si hacemos la correlación, son niveles no vistos aproximadamente desde mediados de abril, es decir, un nivel importante de fortaleza, dado que estamos hablando de mes y medio que básicamente no se veían esos niveles en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, revisamos cuáles son las acciones que básicamente están jalonando ese resultado bastante positivo tras ese resultado electoral sorpresivo en la jornada anterior, y tenemos que la acción preferencial del Grupo Aval es la que más avanza con un 11,21%, está llegando a los 913 pesos por acción, para que hagamos esa diferencia, esa magnitud de lo que está pasando en este momento, frente a un cierre anterior de 821 pesos, está subiendo un poco más o un poco menos en este caso de 100 pesos a esta altura, 92 pesos para ser exacto. En el caso de Corfi Colombiana es la segunda acción que más gana con un 10,0%, hablamos de la acción ordinaria, y ya se ubica en 16.700 pesos por acción. Y Ecopetrol también se ve impulsada, avanza 8,65%, en este caso hasta los 2.890 pesos por acción. Hay niveles importantes también para la acción de la petrolera colombiana, pero también vemos, por ejemplo, por encima del 8% a la acción preferencial del Grupo Cibes, por encima del 7% a la acción ordinaria del Grupo Bolívar, y tenemos entonces subidas importantes, incluso por encima del 4 y del 5% en las preferenciales del Grupo Argos, preferencial del Grupo Sura, Da Vivienda Group, la acción ordinaria del Grupo Sura, preferencial del Banco de Vivienda, un mercado que está recibiendo con bastante optimismo ese resultado de la sesión anterior.
Ahora revisamos pues las que estén cayendo a esta altura y tenemos que solo una es la que registra comportamiento negativo, pues obviamente también por todo este impulso, todas subiendo excepto a esta altura Promigas que pierde levemente 0,30%, 1,19%. Ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real, pero eso sí, es la única acción que de momento registra comportamiento negativo en esta bolsa de valores de Colombia y pues básicamente, como les contábamos, esto absorbiendo el resultado electoral que resultó sorpresivo en la jornada anterior con una ventaja, si se quiere, un poco significativa para Abelardo de la Espriella en primera vuelta presidencial. Y ahora pasamos a hablar de la segunda en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte, como siempre lo recordamos, de esta integración NUAM y que vamos a refrescar rápidamente para ver cómo se está comportando este IPSA. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile, pues un poco más de una hora de diferencia, por lo que este mercado pues ya tiene un rato operando y pues vamos a revisar ya cómo se comporta principalmente en tiempo real este IPSA, que ya arrancó operaciones en el sur del continente. Ahí tenemos entonces un IPSA de operación negativa, pues ya digamos que respondiendo básicamente a lo que sucede en el plano internacional. Recordemos, es un mercado que va muy de la mano con lo que sucede principalmente en Wall Street y ya estaremos viendo que arrancó un poco negativo también el mercado en territorio estadounidense ante nuevas tensiones en materia geopolítica. En este caso, pues el IPSA pierde fuerza al inicio del mes de junio. Tenemos que cae de momento 0,47% y se ubica parcialmente en 10.737 puntos. Ahí es importante resaltar que básicamente el máximo de la sesión han sido, ya vamos a registrar acá precisamente, el punto máximo sobre las 9:30 de la mañana, hora de Santiago de Chile, los 10.788 puntos y pues desde ese arranque ha perdido fuerza hasta el nivel actual de 10.737 unidades que estamos viendo actualmente. Revisamos ahora básicamente cuáles son las acciones que justifican ese comportamiento a la baja que por lo menos está mostrando inicialmente el IPSA en territorio chileno. Vamos a revisar rápidamente esas acciones que de momento pues básicamente lo que harían es justificar ese rojo que de momento nos muestra este índice importante a nivel básicamente de la Bolsa de Santiago de Chile. Tenemos entonces que la que más cae a esta altura es la acción de la TAM, que tiene bastante ponderación dentro de este índice de la Bolsa de Santiago de Chile, pierde 2,86% a esta altura. Entel, por su parte, cae 1,22% y Concha y Toro pierde 1,01% a esta altura. Tenemos entonces también comportamientos negativos en Sociedad Química Minera de la clase B, en Energía Chile, Parque Araucos, en Comos, en Embotelladora Andina de la clase B y, bueno, Embotelladora todavía no registra incluso comportamiento, hasta en Comos tenemos ahí comportamiento negativo. Vamos entonces con las de orden ascendente y en este caso tenemos que Cencosud gana, es la que más avanza a esta altura, con un 1,95%, le sigue Vapores que avanza 1,56% y Quiñenco que gana 1,50%. También vemos comportamientos positivos en Aguas Andinas de la clase A, 1,49% al alza, Copec, CMPC, Banco de Chile, Banco Santander, Colbún y Itaú Chile en este caso. Ahí básicamente son más las acciones de comportamiento positivo, pero que no logran revertir, por lo menos de manera inicial, con el comportamiento negativo que muestra IPSA a nivel general. Ahora vamos a revisar la Bolsa de Valores de Lima, que también, recordemos, hace parte de esta integración NUAM. Hablamos de los tres mercados precisamente que ya comienzan a operar sobre una misma plataforma tecnológica. Ese es el principal cambio que ya rige desde este 1 de junio y tenemos ahora un básicamente índice general que recordemos es el de referencia internacional para este mercado peruano que de momento también pierde, en este caso por el orden del 0,21% para ubicarse en 54.915 puntos frente a un cierre anterior de 55.033 unidades. En este caso pues vamos a abordar principalmente qué es lo que está sucediendo en el mercado peruano, un mercado que también pues obviamente está regido, en este caso principalmente por el sentimiento negativo nuevamente en los mercados, mientras Estados Unidos e Irán se alejan de un punto en este caso de encuentro o básicamente se dificultan nuevamente los acercamientos que se dieron en materia de buscar una solución al conflicto en Oriente Medio. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de estado y que de momento cae 0,80% a esta altura para ubicarse en 1.399 puntos frente a un cierre anterior de 1.410 unidades. Ahí entonces Colombia subiendo con fuerza tras ese resultado electoral en primera vuelta y Chile y Perú sí operando a la baja. A modo general, pues vemos el MSCI NUAM USD, que es el que reúne el comportamiento de las tres bolsas y que de momento tiene un avance del 0,61%. Ya se ubica entonces en 1.806 puntos, recuperando esos niveles importantes este MSCI NUAM USD
frente a un cierre anterior de 1.795 unidades. Ahí tenemos entonces ganancias, si se quiere, a nivel general, medido a través de ese índice de integración, pero particularmente Colombia subiendo con mucha fuerza y Chile y Perú sí cayendo en este momento. En relación a estos mercados de integración, les cuento que la economía chilena sorprendió negativamente en abril luego de que el indicador mensual de actividad económica, conocido como IMASEC, registrara una contracción de 1,2% interanual, afectado principalmente por el desplome de la minería y en particular de la producción de cobre. La producción de bienes retrocedió 5,4%, mientras que el resultado se ubicó muy por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a un crecimiento cercano al 0,1%. Pese a la debilidad del sector minero, comercio y los servicios, mantuvieron cifras positivas. El comercio creció 2,1%, impulsado por las ventas de vehículos principalmente, alimentos y el comercio electrónico, mientras que los servicios avanzaron 0,8%, apoyados en actividades relacionadas con salud. El IMASEC no minero logró expandirse el 0,4%, lo que refleja una mayor resiliencia del resto de la economía, aunque la caída de abril refuerza la preocupación por el desempeño del sector minero y podría presionar a la baja las proyecciones de crecimiento de Chile para el 2026. Ahí, básicamente, ya con el tema de integración, ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Pues ya dijimos que la bolsa de valores está subiendo con bastante fuerza y el mercado cambiario, pues de momento no es ajeno a esta situación. Pues tenemos un dólar que rápidamente, incluso, recordando que el viernes había cerrado sobre los 3.689 pesos con 50 centavos, pues una arrancó este mercado, alcanzó un nivel mínimo de apertura sobre las 8 en punto de la mañana, bastante rápido abrió este mercado con los 3.603 pesos con 20 centavos. Estábamos hablando de una caída de un poco más de 86 pesos inicialmente. Sin embargo, pues con el paso ya de los segundos rompió ese soporte bastante importante de los 3.600 pesos y ya incluso vemos una cotización de 3.561 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente volvemos a ver niveles no vistos desde marzo del 2021. Ya estaremos explicándoles más o menos cómo ha sido ese movimiento. En promedio, la divisa se negocia en 3.566 pesos con 70 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este lunes es de 3.678 pesos con 15 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.551 pesos, ese básicamente es un nuevo mínimo del año, es su menor nivel en lo que va del 2026 y aparte de eso es mínimos no renovados, si se quiere, desde marzo del 2021. ¿Qué tendría que hacer el dólar para buscar un nuevo piso, un nuevo soporte en torno a niveles mínimos? Pues en este caso romper un soporte importante que serían los 3.538 pesos. Ya de pasar eso, pues estaríamos renovando incluso mínimos ya desde principios de hace 5 años. Entonces ahí importante lo que está sucediendo también con esos niveles de debilidad del dólar en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, están bastante altos para estos primeros, si se quiere, 58 minutos de operaciones, ya que se han transado 343 millones de dólares en un total de 544 operaciones. Ahí este panorama del mercado cambiario colombiano que también se ve impulsado, por lo menos el fortalecimiento del peso local con ese resultado electoral que se dio en la jornada del domingo en esta primera vuelta presidencial, que recordemos se definirá en segunda vuelta el ganador de la presidencia de la República entre el abogado Abelardo de la Espriella y el candidato en este caso, del oficialismo. Hablamos de Iván Cepeda. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es 1 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer tuvimos elecciones presidenciales y los resultados mostraron que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta con un diferencial bien apretado de aproximadamente 670.000 votos a favor del Tigre. Nos esperan 20 días de incertidumbre y volatilidad, muy similar a lo que hemos vivido en el mes de mayo, que fue bien movido. El mes de mayo, en resumen, fue un mes bien volátil. Tuvo al final un pequeño sesgo al alza porque abrió en 3.680 y terminó cerrando solamente 10 pesos arriba en 3.689,50. Lo que sí fue bien fuerte fue la volatilidad, que este mes fue de 207 pesos entre un precio mínimo de 3.613 y un precio máximo de 3.820. Ahora este mes de junio comenzamos un mes que continuará a la expectativa.
con seguridad con volatilidad, ya que todo se definirá hasta el 21 de junio, cuando se realiza la segunda vuelta presidencial y se elige el nuevo presidente para nuestra nación. Lo otro que tendrá toda la atención en los mercados es la evolución acerca del proceso de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz, que es lo que por ahora más tiene afectado a los mercados mundiales. La semana pasada el dólar tuvo un sesgo alcista porque abrió en 3.634,40 y cerró el viernes 55 pesos arriba en 3.689,50. La fluctuación de la semana fue de 98 pesos entre un precio mínimo de 3.613 y un máximo de 3.711,01. El viernes se operaron 1.408 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.678,15, donde subió 31 pesos con 57 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.695, 3.711 y 3.730, como soportes 3.674, 3.662 y 3.652. Para esta semana en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos como lo más importante hoy a las 8:45 el PMI manufacturero y a la vez el PMI manufacturero del ISM. Mañana la encuesta Jolts de oferta de empleo, el miércoles el cambio de empleo no agrícola del ADP y los datos del PMI y el viernes los datos más importantes de la semana, la tasa de desempleo del mes de mayo. Este mes de junio los mercados amanecen de la siguiente manera: el petróleo continúa en lateral con volatilidad, la referencia Oren amanece en 93.97 y la referencia WTI en 90.53. Las monedas en general también amanecen operando en lateral. El euro amanece en 1.1650, la libra en 1.3461 y el yen en 159.46. El peso mexicano igual en lateral amanece en 17.3241. Con respecto al dólar en Colombia, les recomiendo continuar con cautela. Vamos a estar moviéndonos en pequeños movimientos alcistas y bajistas, todo hasta antes de elecciones definitivas. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente comienzo del mes de junio. Ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense, frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano. Pues diferente a la situación que estamos viendo en Colombia, pues en reacción principalmente al resultado electoral, el dólar en el plano internacional sí se está fortaleciendo frente a sus principales pares. En este caso, avanza un 0,46% este dólar a nivel internacional y se ubica en niveles de 99,36 puntos. Ahí básicamente tenemos que apoyarnos rápidamente para ver qué fecha nos marca por última vez que registró principalmente ese movimiento, y tenemos aproximadamente que esos niveles no vistos desde el pasado 7 de abril, básicamente lo que nos arroja ahí la gráfica con esos niveles de 99,36. Ahí tenemos entonces importante fortalecimiento principalmente del dólar a nivel internacional, por lo menos desde el último mes y medio, si vemos ya que nos ubicamos en el 1 de junio del 2026. Ahí básicamente fortaleza internacional del dólar y cómo es lo que está sucediendo principalmente a nivel internacional. Aprovechando esta información, pues de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada. Comenzamos, como siempre lo hacemos, con el Dow Jones promedio de industriales, que es importante dentro de este mercado estadounidense y que básicamente este sí está reaccionando a nivel global, como bien lo contábamos, el sentimiento nuevamente al tema geopolítico, que digamos que ensombrece un poco lo que ya habían sido, por lo menos al cierre de mayo, resultados récords en lo que respecta a Wall Street. Vamos a esperar que se actualice para ver cómo está operando a esta altura el Dow Jones, y efectivamente tenemos un comportamiento negativo por el orden del 0,15% hasta ahora. Se ubica entonces en 50.957 puntos, ya digamos ya en pleno de los mercados en esta primera economía del mundo, y pues alejándose un poco de los máximos históricos que había alcanzado en la sesión del viernes e incluso un poco en la sesión de si se quiere, de este lunes, teniendo en cuenta que viendo roja el rango había alcanzado incluso los 51.161 puntos, lo que había sido un nuevo máximo histórico, nuevos niveles, ya pasando a los 51.000, pero una de vuelta por lo menos en lo que respecta principalmente a esta altura de la jornada. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general y de referencia internacional para este mercado de valores estadounidense.
Ya vimos que el Dow Jones retrocede desde esos máximos históricos y la historia, si se quiere, del Standard & Poor's no es muy diferente también en territorio estadounidense. Avanza, en este caso, también retrocede, en este caso, levemente 0,07% y se ubica entonces en 7.574 puntos, también perdiendo un poco de fuelle desde esos máximos históricos que mostró al cierre del quinto mes del año. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, hablamos de el índice que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que responde tanto principalmente al factor geopolítico, pero también lo que viene siendo el tema de las empresas de inteligencia artificial, los microchips y demás que llegan a afectar principalmente la cotización de las empresas que básicamente están dentro de este índice. Arranca también junio con un tono negativo, de momento cae 0,12% y se ubica de esta manera en 26.939 puntos, incluso frente a un máximo histórico que había alcanzado sobre los 27.094 puntos a esta altura de la jornada. Vamos a revisar rápidamente porque es lo que sucede principalmente con este mercado estadounidense y les cuento que Wall Street opera con ganancias este lunes en el inicio de junio impulsado por el sector tecnológico tras el anuncio de un nuevo chip para computadores personales por parte de Nvidia. Las acciones de la empresa de megacapitalización bursátil subían más de un 2% en las operaciones previas a la apertura. También avanzan por ejemplo, Dell Technologies y HP Incorporation con alza más del 1% y 4% respectivamente. En contraste, Intel caía más de un 6% tras el anuncio del nuevo procesador. Los mercados vienen de cerrar un mayo positivo con el Nasdaq liderando las ganancias del mes al avanzar más de un 8%, mientras que el Standard & Poor's 500 subió cerca del 5% y el Dow Jones casi un 3%. Los tres índices terminaron en máximos históricos. El sentimiento también sigue respaldado por el acuerdo entre los Estados Unidos y Irán para extender por 60 días el cese al fuego. No obstante, el petróleo volvía a subir este lunes con el WTI ganando un 3% hasta los $90 por barril y el Brent avanzando un 3% hasta alcanzar un nivel de $93. Los inversionistas estarán atentos esta semana al informe de empleo de Estados Unidos, clave para evaluar el estado de la economía y las próximas decisiones de la Reserva Federal. Básicamente, con esta información les cuento que un ícono de la izquierda, aliado del mandatario Gustavo Petro, y un excéntrico abogado millonario que encarna la mano dura contra el crimen disputarán la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio. Abelardo de la Espriella, el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, es un abogado y empresario millonario que llegó a la política, según él, para evitar que Colombia sea destruida por la izquierda. Antes de lanzarse a la presidencia, el candidato del Partido Defensores de la Patria, de 47 años, vivía en la ciudad italiana de Florencia. Promocionaba sus negocios de ron y vino, viajaba en aviones privados y cantaba ópera. Como abogado ha defendido a múltiples personalidades del país, incluidos narcotraficantes y estrellas de fútbol. Apodado El Tigre, se ha manifestado admirador de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues cree que la política necesita más empresarios y menos políticos. En la era del Tigre vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. Para combatir a las mafias en el país, propone una alianza militar con Estados Unidos e Israel, construir megacárceles y defiende el porte de armas. También quiere reducir el tamaño del Estado y convertir a sus embajadores en comerciantes. Para engañar a nadie. Del otro lado está Iván Cepeda, senador y filósofo, hijo de un dirigente del Partido Comunista que fue asesinado en 1994 por policías aliados con paramilitares. Vivió en diversos periodos en el exilio en Checoslovaquia, Bulgaria, Cuba y Francia. En Colombia se convirtió en defensor de las víctimas del conflicto armado, labor por la que fue clave en las negociaciones del acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC en 2016. También fue uno de los arquitectos de la paz total, la política con la que el gobierno de Gustavo Petro intentó sin éxito negociar el desarme de todos los grupos armados. La lucha contra la corrupción será una de las tareas fundamentales de mi mandato, porque la corrupción no es solamente un delito, es una traición al pueblo. A sus 63 años plantea darle continuidad a las políticas de Petro y apuesta por los excluidos en uno de los países más desiguales del mundo. Nuestro principal compromiso será con los pobres, que no quepa duda. Bueno, y vamos entonces también a revisar
cómo se comporta la deuda pública de los Estados Unidos. En este caso, como siempre lo hacemos revisando el bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante tanto del nivel de endeudamiento para el gobierno de los Estados Unidos como también a nivel general para diferentes, por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y demás. En este caso tenemos un bono de referencia a 10 años que cae parcialmente o mejor, gana en este caso en tasas 5 puntos básicos hasta un nivel del 4,51%, ya son 6 puntos básicos en este caso, y recordar que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso, cuando suben las tasas cae el precio del papel o del bono puntualmente, como ocurre a esta altura de la jornada. Entonces podemos hablar de una desvalorización que se da por lo menos en el inicio de junio, nuevamente con las tensiones geopolíticas a flor de piel, si se quiere, entre los Estados Unidos e Irán, y pues nuevamente el alejamiento en lo que puede ser la terminación de la guerra en el Medio Oriente. Revisamos rápidamente otro de los mercados importantes. Hablamos en este caso de básicamente el petróleo, que es el que ha sido más golpeado principalmente por todo el tema básicamente de la guerra en Medio Oriente, y tenemos acá un avance, como bien les contábamos, del petróleo de referencia Brent. De momento el petróleo de referencia internacional gana 6,62%, ya aceleró bastante sus ganancias en lo que respecta principalmente a esta jornada de junio, y ya llega nuevamente a los $97 con 14 centavos el barril. Por eso también vemos un importante aumento en la acción de Ecopetrol, como bien lo estábamos observando cuando estábamos hablando de la Bolsa de Valores de Colombia. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que gana, en este caso vamos a esperar que actualice específicamente cuánto avanza, un 7,59%, avanza con mucha fuerza también el petróleo de referencia estadounidense y ya alcanza los $93 con 99 centavos, ahí recuperando incluso niveles de $90 que había perdido al cierre de la semana pasada. Entonces ahí importante lo que sucede en materia del mercado petrolero a esta altura de la jornada. Siendo las 9:13 de la mañana, les cuento que ya terminamos por ahora esta información en las aperturas de los mercados. Los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.